¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de nuevo en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio y me da mucho gusto traerles el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Es algo que nos pasa constantemente. Creemos que tenemos que ser buenos para agradar a Dios. Creemos que tenemos que hacer cosas buenas para que Dios nos dé cosas buenas y dejamos completamente de lado el hecho de que Dios ya lo dio todo por nosotros y de que a Dios no le interesa hacer ningún intercambio con nosotros. Nosotros tenemos esa falsa idea de que a las personas buenas les pasan cosas buenas. La verdad es que no es así. La bondad de Dios está ahí para sus hijos. Entonces lo único que tenemos que hacer es ser sus hijos. ¿Y cómo somos sus hijos? Creyendo en su palabra. Creyendo que Él verdaderamente vino, murió por nosotros, pagó por nuestros pecados y con eso nos garantizó una vida gloriosa. No una vida libre de problemas, eso es un hecho, pero es una vida llena de victorias. Y para tener victorias, obviamente debemos de tener un poco de batallas, ¿no lo cree usted? Lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo, porque nos cuesta mucho trabajo creerlo y nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque estamos acostumbrados que en este mundo nada es gratis. Pero acuérdese que usted y yo, al momento de haber recibido a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, y haberlo recibido en nuestro corazón, dejamos de ser este mundo y recuperamos nuestra identidad celestial. Y en ese reino, la verdad es que el único esfuerzo que cuenta es el de Jesús. Y no es un esfuerzo, porque Él tomó la decisión antes de crear al hombre. Por tanto, estamos en una maravillosa e increíble garantía. Lo único que nos cuesta, lo único que tenemos que hacer y lo único que nos debe costar un poquito de trabajo es tomar nuestras Biblias, leerlas y creerlas, porque eso es lo único que vale la pena, el creer. El esforzarnos de nada nos da. Ciertamente dice la Biblia que la fe sin obras es muerta, pero la fe tiene que ver con el creer y las obras vienen de nuestro creer. No hacemos, ahora sí que no, la fe por eso dice también a su vez que no es por obras. No hacemos obras para que Dios nos dé y no hacemos obras para creer. Conocemos a Dios, nos enamoramos de Él y le creemos en absolutamente todo. Y esa es la parte emocionante. Esa es la parte en donde nos entendemos bajo la cobertura de un Dios que verdaderamente lo dio todo. Fíjense nada más lo que dice la palabra en Efesios 2, del 8 al 9. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de ustedes se puede jactar por ser salvo. Y eso es lo primero. Dios no quiere cosas buenas para nosotros, Dios quiere salvarnos primero. ¿De qué nos quiere salvar? Del pecado, de nuestro propio entendimiento, de nuestros propios errores y de andar caminando por ahí sin una visión. Proverbios 29:18 dice que el pueblo que no tiene visión camina errante. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos caminado errantes? Quiere decir, un día nos vamos por una cosa, el otro día nos vamos por la otra cosa, porque simplemente las cosas se van dando. Y todo el tiempo tenemos esa sospecha de que a lo mejor Dios está haciendo algo bueno por nosotros, pero no tiene nada que ver con eso. Dios realmente lo único que quiere es salvarnos. Cuando nos salva, y esto se lo quiero explicar para que le quede muy claro si no lo sabía, es cuando Dios nos salva, o cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y de nuestra manera de vivir, Dios lo primero que hace es nos regala un espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre murió en espíritu en el Edén. El hombre son tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es su consistencia física. El alma son sus pensamientos y sus sentimientos. Y el espíritu es la parte de nosotros que nos permite escuchar a Dios. Pero a menos que hayamos entregado nuestra vida a Cristo, a menos que hayamos nacido de nuevo, al menos que hayamos confesado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, solamente de esa manera podemos asegurarnos de haber tenido o de tener un espíritu. El resto de las personas viven esclavas de su cuerpo y de su alma y están sujetos a sus sentimientos y a sus pensamientos. Es por eso que cuando nacemos de nuevo Dios nos da un espíritu y por ello nos empieza a revelar una nueva manera de vivir y nos da una visión para que podamos seguir la visión y que pase lo que pase en nuestras vidas y que hagamos lo que hagamos, solamente, únicamente nos guiemos hacia esa visión. Todo lo que hagamos el resto de nuestra vida va a tener una relación para con eso.
De modo que así caminemos, de modo que así vivamos, por una línea, por un sendero y con una sola visión. Por eso la Biblia nos habla de que Dios nos regaló la salvación sin ningún esfuerzo por el puro hecho de creer, porque de ahí es en donde vienen las cosas buenas. A partir de que tenemos un espíritu y a partir de que tenemos la capacidad de escuchar a Dios, es cuando empiezan los esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a movernos alrededor de lo que creemos, que empezamos a caminar detrás de Dios, que empezamos a hacer las cosas que Él nos mostró. Así funciona. Pero no es un esfuerzo, porque dice la Biblia que incluso Dios nos esfuerza. Dice la Biblia que Él pone en nosotros el querer como el hacer, porque no es que tenga que convencernos, sino que nos va a seducir, nos va a conquistar y nos va a sumar a su plan de manera que empecemos a caminar. Por eso nadie puede decir que es justo y por eso nadie puede decir que es salvo por sus propios méritos. Somos justos cuando cumplimos la palabra, ¿sí? Pero cuando la entendemos en nuestro espíritu, no cuando la entendemos en lo racional, porque lo racional siempre tiene una limitante. Nuestro cuerpo tiene una limitante, pero el espíritu no la tiene. El espíritu es la parte de nosotros que nos hace semejantes a Dios. Como se lo he platicado en otras ocasiones, hay una versión de la Biblia que lo explica. Dios nos hizo su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. Eso es semejanza. Nuestra semejanza es la capacidad de expresar la naturaleza de Dios. Si Dios es bueno, nosotros somos buenos. Si Dios puede hacer milagros, nosotros podemos hacer milagros. Y esto de los milagros es algo que nosotros expresamos cuando entendemos el Espíritu de Dios. Jesús mismo lo dijo en Juan 15:12 cuando dice, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán. Porque usted, y aún mayores, perdón, porque yo voy al Padre. Quiere decir, Él nos dejó un espíritu para que por medio de ese podamos hacer. Pero la salvación y el boleto de entrada a participar en ese reino es completamente gratuito. Por eso tenemos que ser agradecidos con Dios, por eso tenemos que expresar las cosas que creemos, por eso tenemos que ser ahora sí que más sensibles a los asuntos de Dios, porque no es que nosotros le estemos regalando nuestro tiempo, es que Él nos regaló un regalo precioso, invaluable, que se llama salvación. Nos regaló el nuevo acceso a su espíritu, a su voz, a su poder y a las cosas que jamás íbamos a poder lograr en esta tierra. Es por eso que Dios es tan emocionante, porque Él nos permite accesar de manera gratuita solamente por creer. Así que, ¿cuál es su trabajo y cuál es su papel como cristiano? Es muy sencillo, creer. Y para creer necesita conocer. Y dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que tiene que usted estar constantemente expuesto a la palabra de Dios, por medio de prédicas, por medio de conferencias, por medio de audiolibros, por medio de leer la Biblia, por medio de libros de autores cristianos. Y no quiere decir que su vida solamente se limite a eso, pero vamos a empezar por ahí, seamos honestos. La mayor parte del tiempo dedicamos nuestra atención a la televisión y a cosas que no edifican. Tome una parte de su tiempo, dedíquela a la Biblia, dedíquese a creerle a Dios. Porque en ese momento Dios le otorgará esa salvación. Y cuando le otorgue la salvación, le va a otorgar la revelación. Y cuando le otorgue la revelación, le va a otorgar el cómo hacer las cosas. Y se va a convertir usted en un parte de un reino que va mucho más allá de su economía, de su salud y de su familia. Entonces dejará usted de ser víctima de las circunstancias y será usted quien afecte a su entorno. Será usted el factor de bendición de las personas que le rodean. Será usted esa persona que va a traer buenas nuevas a todos los demás, los conozca o no los conozca. Y eso sí es un privilegio, ¿no lo cree? Yo espero que esta reflexión le haya ayudado. Les recuerdo la cita del día de hoy, Efesios 2, del 8 al 9. Dios los salvó por gracia cuando creyeron. Ahí está la condición. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse por ser salvo. Le invito a que medite en ella y que actúe agradecidamente con Dios por esa salvación que recibió. Le invito a que descargue la aplicación de Inspiración Radio para su celular y también le invito a que consulte las redes sociales tanto de Inspiración Radio como de redcouch.mx. Nos vemos en la siguiente entrega de este devocional. Que Dios le bendiga.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de nuevo en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio y me da mucho gusto traerles el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Es algo que nos pasa constantemente. Creemos que tenemos que ser buenos para agradar a Dios. Creemos que tenemos que hacer cosas buenas para que Dios nos dé cosas buenas y dejamos completamente de lado el hecho de que Dios ya lo dio todo por nosotros y de que a Dios no le interesa hacer ningún intercambio con nosotros. Nosotros tenemos esa falsa idea de que a las personas buenas les pasan cosas buenas. La verdad es que no es así. La bondad de Dios está ahí para sus hijos. Entonces lo único que tenemos que hacer es ser sus hijos. ¿Y cómo somos sus hijos? Creyendo en su palabra. Creyendo que Él verdaderamente vino, murió por nosotros, pagó por nuestros pecados y con eso nos garantizó una vida gloriosa. No una vida libre de problemas, eso es un hecho, pero es una vida llena de victorias. Y para tener victorias, obviamente debemos de tener un poco de batallas, ¿no lo cree usted? Lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo, porque nos cuesta mucho trabajo creerlo y nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque estamos acostumbrados que en este mundo nada es gratis. Pero acuérdese que usted y yo, al momento de haber recibido a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, y haberlo recibido en nuestro corazón, dejamos de ser este mundo y recuperamos nuestra identidad celestial. Y en ese reino, la verdad es que el único esfuerzo que cuenta es el de Jesús. Y no es un esfuerzo, porque Él tomó la decisión antes de crear al hombre. Por tanto, estamos en una maravillosa e increíble garantía. Lo único que nos cuesta, lo único que tenemos que hacer y lo único que nos debe costar un poquito de trabajo es tomar nuestras Biblias, leerlas y creerlas, porque eso es lo único que vale la pena, el creer. El esforzarnos de nada nos da. Ciertamente dice la Biblia que la fe sin obras es muerta, pero la fe tiene que ver con el creer y las obras vienen de nuestro creer. No hacemos, ahora sí que no, la fe por eso dice también a su vez que no es por obras. No hacemos obras para que Dios nos dé y no hacemos obras para creer. Conocemos a Dios, nos enamoramos de Él y le creemos en absolutamente todo. Y esa es la parte emocionante. Esa es la parte en donde nos entendemos bajo la cobertura de un Dios que verdaderamente lo dio todo. Fíjense nada más lo que dice la palabra en Efesios 2, del 8 al 9. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de ustedes se puede jactar por ser salvo. Y eso es lo primero. Dios no quiere cosas buenas para nosotros, Dios quiere salvarnos primero. ¿De qué nos quiere salvar? Del pecado, de nuestro propio entendimiento, de nuestros propios errores y de andar caminando por ahí sin una visión. Proverbios 29, 18 dice que el pueblo que no tiene visión camina errante. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos caminado errantes? Quiere decir, un día nos vamos por una cosa, el otro día nos vamos por la otra cosa, porque simplemente las cosas se van dando. Y todo el tiempo tenemos esa sospecha de que a lo mejor Dios está haciendo algo bueno por nosotros, pero no tiene nada que ver con eso. Dios realmente lo único que quiere es salvarnos. Cuando nos salva, y esto se lo quiero explicar para que le quede muy claro si no lo sabía, es cuando Dios nos salva, o cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y de nuestra manera de vivir, Dios lo primero que hace es nos regala un espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre murió en espíritu en el Edén. El hombre son tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es su consistencia física. El alma son sus pensamientos y sus sentimientos. Y el espíritu es la parte de nosotros que nos permite escuchar a Dios. Pero a menos que hayamos entregado nuestra vida a Cristo, a menos que hayamos nacido de nuevo, a menos que hayamos confesado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, solamente de esa manera podemos asegurarnos de haber tenido o de tener un espíritu. El resto de las personas viven esclavas de su cuerpo y de su alma y están sujetos a sus sentimientos y a sus pensamientos. Es por eso que cuando nacemos de nuevo Dios nos da un espíritu y por ello nos empieza a revelar una nueva manera de vivir y nos da una visión para que podamos seguir la visión y que pase lo que pase en nuestras vidas y que hagamos lo que hagamos, solamente, únicamente nos guiemos hacia esa visión. Todo lo que hagamos el resto de nuestra vida va a tener una relación para con eso.
De modo que así caminemos, de modo que así vivamos, por una línea, por un sendero y con una sola visión. Por eso la Biblia nos habla de que Dios nos regaló la salvación sin ningún esfuerzo por el puro hecho de creer, porque de ahí es en donde vienen las cosas buenas. A partir de que tenemos un espíritu y a partir de que tenemos la capacidad de escuchar a Dios, es cuando empiezan los esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a movernos alrededor de lo que creemos, que empezamos a caminar detrás de Dios, que empezamos a hacer las cosas que Él nos mostró. Así funciona. Pero no es un esfuerzo, porque dice la Biblia que incluso Dios nos esfuerza. Dice la Biblia que Él pone en nosotros el querer como el hacer, porque no es que tenga que convencernos, sino que nos va a seducir, nos va a conquistar y nos va a sumar a su plan de manera que empecemos a caminar. Por eso nadie puede decir que es justo y por eso nadie puede decir que es salvo por sus propios méritos. Somos justos cuando cumplimos la palabra, ¿sí? Pero cuando la entendemos en nuestro espíritu, no cuando la entendemos en lo racional, porque lo racional siempre tiene una limitante. Nuestro cuerpo tiene una limitante, pero el espíritu no la tiene. El espíritu es la parte de nosotros que nos hace semejantes a Dios. Como se lo he platicado en otras ocasiones, hay una versión de la Biblia que lo explica. Dios nos hizo su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. Eso es semejanza. Nuestra semejanza es la capacidad de expresar la naturaleza de Dios. Si Dios es bueno, nosotros somos buenos. Si Dios puede hacer milagros, nosotros podemos hacer milagros. Y esto de los milagros es algo que nosotros expresamos cuando entendemos el Espíritu de Dios. Jesús mismo lo dijo en Juan 15:12 cuando dice: las mismas cosas que yo hice, ustedes harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Quiere decir, Él nos dejó un espíritu para que por medio de ese podamos hacer. Pero la salvación y el boleto de entrada a participar en ese reino es completamente gratuito. Por eso tenemos que ser agradecidos con Dios, por eso tenemos que expresar las cosas que creemos, por eso tenemos que ser ahora sí que más sensibles a los asuntos de Dios, porque no es que nosotros le estemos regalando nuestro tiempo, es que Él nos regaló un regalo precioso, invaluable, que se llama salvación. Nos regaló el nuevo acceso a su espíritu, a su voz, a su poder y a las cosas que jamás íbamos a poder lograr en esta tierra. Es por eso que Dios es tan emocionante, porque Él nos permite accesar de manera gratuita solamente por creer. Así que, ¿cuál es su trabajo y cuál es su papel como cristiano? Es muy sencillo: creer. Y para creer necesita conocer. Y dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que tiene que usted estar constantemente expuesto a la palabra de Dios, por medio de prédicas, por medio de conferencias, por medio de audiolibros, por medio de leer la Biblia, por medio de libros de autores cristianos. Y no quiere decir que su vida solamente se limite a eso, pero vamos a empezar por ahí, seamos honestos. La mayor parte del tiempo dedicamos nuestra atención a la televisión y a cosas que no edifican. Tome una parte de su tiempo, dedíquela a la Biblia, dedíquese a creerle a Dios, porque en ese momento Dios le otorgará esa salvación, y cuando le otorgue la salvación le va a otorgar la revelación, y cuando le otorgue la revelación le va a otorgar el cómo hacer las cosas, y se va a convertir usted en parte de un reino que va mucho más allá de su economía, de su salud y de su familia. Entonces dejará usted de ser víctima de las circunstancias y será usted quien afecte a su entorno. Será usted el factor de bendición de las personas que le rodean. Será usted esa persona que va a traer buenas nuevas a todos los demás, los conozca o no los conozca. Y eso sí es un privilegio, ¿no lo cree? Yo espero que esta reflexión le haya ayudado. Les recuerdo la cita del día de hoy, Efesios 2, del 8 al 9. Dios los salvó por gracia cuando creyeron. Ahí está la condición. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse por ser salvo. Le invito a que medite en ella y que actúe agradecidamente con Dios por esa salvación que recibió. Le invito a que descargue la aplicación de Inspiración Radio para su celular y también le invito a que consulte las redes sociales tanto de Inspiración Radio como de redcouch.mx. Nos vemos en la siguiente entrega de este devocional. Que Dios le bendiga.